Bienvenidos a todos, muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Soy Jesús Ángel Benito de forestindices.es y bueno, vamos a iniciar el webinario de hoy. Lo vamos a dedicar a un tema muy importante, un asunto que seguro a muchos de vosotros os trae un poquito de cabeza, ¿no? Como son las operaciones flotantes. En primer lugar, vamos a ver en qué consiste estas operaciones flotantes, porque no hay que confundir lo que es una operación flotante, ¿no?, de lo que son operaciones de mediano y de largo plazo con una estructura de negocio y bien planificadas, ¿de acuerdo? Una cosa es una operación flotante, sin rumbo, sin ningún criterio, que la tenemos en nuestra plataforma de negociación a libre albedrío del mercado, es decir, si la cotización del producto que hemos abierto esa operación sube, la operación subirá, si la cotización de ese producto baja, pues la operación que hayamos metido al mercado bajará, siempre seguramente en contra nuestra, es decir, una operación flotante. Si nosotros miramos en estos momentos, realizamos un testeo de lo que son 100 plataformas de negociación de 100 operadores distintos, en el 85% de los casos encontraremos operaciones flotantes abiertas, ¿de acuerdo? Una operación flotante es una operación que se abrió en su día con una intención de recoger unos beneficios o de aplicar un stop de pérdidas en el corto plazo, pero que por unas razones o por otras esa operación nunca se cerró. Esa operación se dejó abierta en nuestra cuenta de operaciones y ahí sigue día tras día, mes tras mes e incluso año tras año, comiendo poquito a poco el capital de nuestra cuenta. Eso es lo que se entiende por operación flotante. Operación flotante no es una operación que nosotros abrimos, que nosotros organizamos para un mediano o largo plazo. Es decir, una operación en la que nosotros abrimos, por poner un ejemplo, para operar el euro dólar y hacemos un planteamiento para 6 meses o un año para ir a buscar 600 puntos, 800, 1000 puntos al mercado, con una estructura, con una gestión de capital impresa en esa operación y con un stop de pérdidas y con un límite de beneficios. Todo acorde y bien planificado para esa operación de mediano y de largo plazo, ¿de acuerdo? Eso no es una operación flotante, aunque la tenemos día tras día y mes tras mes en nuestra cuenta. Eso no es una operación flotante porque habremos entrado al mercado con una estructura de negocio para esa operación. Operación flotante es aquella que se abre en un momento determinado para realizar una negociación, una operativa de corto plazo para ir a buscar 10, 15, 20 puntos al mercado, pero como comentaba anteriormente, por unas razones o por otras nos dejamos ir esa operación casi siempre en contra nuestra y poquito a poco vamos acumulando pérdidas. Poquito a poco esa operación nos va comiendo el capital de la cuenta. Repito, si nosotros testeamos 100 cuentas de 100 plataformas, de 100 operadores en estos momentos, el 85% de esas plataformas, de esas cuentas, tienen operaciones flotantes abiertas, sin ningún sentido, sin ningún criterio y poco a poco comiéndole lo que son los capitales de la cuenta. Esta es la introducción del tema de hoy de las operaciones flotantes. Operaciones, como ya hemos comentado, que nos van a ir poquito a poco comiendo el dinero y no solamente comiendo el dinero, sino comiéndonos un poquito de salud y generando en nosotros desconfianza hacia la negociación en los mercados. Las operaciones flotantes tienen unos pasos que los vamos a seguir en la sesión de esta tarde en este webinario. En definitiva, la operación flotante no es ni más ni menos que, como vemos en esta diapositiva, algo que va a la deriva, un objeto que va a la deriva en un mar y que unas veces
se gira hacia la derecha, otras veces se gira hacia la izquierda, pero que generalmente va siempre en contra de nuestros objetivos. Generalmente siempre va comiéndonos poquito a poco cada día unos rendimientos de lo que supone nuestra cuenta de capital de el broker. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción de lo que es una operación flotante, repito, una operación flotante es una operación abierta y que va a la deriva sin criterio ninguno, sin ningún stop de pérdidas, sin ningún límite de beneficios, abierta en un momento de mercado que nosotros íbamos a buscar unos poquitos puntos al mercado y que nos la hemos dejado correr, es decir, esa operación ya está fuera de juego, esa operación ya está fuera de órbita y sobre todo a la deriva, ¿de acuerdo? No es lo mismo que una operación bien organizada de mediano y de largo plazo con sus objetivos de capitales, de stop y de límite de beneficios. Bueno, vamos a ver cómo operando en el mercado, en cualquier mercado de renta variable, ¿de acuerdo? Operaciones flotantes las podemos dejar en el Forex, en índices bursátiles, en materias primas, en acciones de bolsa, en definitiva, en cualquier producto de renta variable podemos correr el riesgo de tener operaciones flotantes en nuestra plataforma. Las operaciones flotantes son, por así decirlo, y usando un término de salud, son el cáncer del operador. Una operación flotante tarde o temprano arrasa con nuestra cuenta, tarde o temprano lleva a la ruina nuestra cuenta, ¿de acuerdo? Debéis de tener en cuenta que en los mercados tenemos, en el mercado Forex sobre todo, tenemos dos direcciones, una al alza y otra a la baja. Si nosotros estamos acostumbrados a dejar abiertas operaciones flotantes, tarde o temprano en una dirección, poquito a poco nos va a ir comiendo la cuenta y poquito a poco nos vamos a ir quedando sin dinero. Estoy completamente seguro que a más de uno de los asistentes en esta sala le ha sucedido esto que estamos comentando, cómo por culpa de una operación flotante ha visto mermada su cuenta o a cero finalmente ese capital que tenía en la cuenta del broker. Pero no solamente corremos esos peligros de que nuestra cuenta quede a cero, ¿de acuerdo? Porque, bueno, ese es un peligro que corremos, pero hay otros peligros y hay otras claves que debemos de conocer de las operaciones flotantes. Sobre todo, y al final del webinario de hoy, voy a dar unas claves de cómo podemos evitar, de dónde están los mayores peligros, dónde están los horarios, dónde están las situaciones de mercado, dónde se nos pueden escapar esas operaciones y donde corremos el riesgo de dejar correr esas pérdidas y convertir una operación que en un principio era una simple operación para ir a buscar unos puntitos al mercado, convertirla en una operación flotante, en una operación que poquito a poco nos va comiendo el dinero y nos va comiendo la cuenta que nosotros tenemos depositada en el broker o en los brokers con los que operemos. Bueno, vamos, necesito una confirmación, por favor, de que estáis viendo una diapositiva con un gráfico de velas, simplemente para ver que las configuraciones de la plataforma de videoconferencias son correctas. Vale, gracias, Óscar y todos los asistentes. Bueno, vamos a ver cómo es el proceso, cómo se inicia una operación flotante, ¿no? Estamos viendo una cotización de cualquier producto, me da igual uno que otro, en este caso vamos a seguirle los rastros al euro dólar. Estamos viendo un gráfico donde en la parte inferior derecha vamos a hacer una entrada en venta en el nivel del 1.3207, niveles que alcanzaba en septiembre del año 2013, más o menos en esas fechas, al inicio del otoño europeo, finales de verano, el euro dólar cotizaba en estos niveles. Y vamos a abrir una operación de venta en el 1.3207, de acuerdo, con unos objetivos de 20 puntitos, ¿vale? 20 puntitos de rendimiento y 20 puntitos de stop de pérdida, ¿no? Más o menos para mediar un poco la operación. Abrimos esta operación, como vemos, en el 1.3207 y en la siguiente diapositiva vamos a ver la evolución de la operación. La operación la hemos abierto aquí, en este nivel,
en el 1.3207 en venta, como hemos dicho anteriormente. Y como dijimos anteriormente, le vamos a poner un objetivo de beneficios de 20 puntos. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega a los 20 puntos de recogida de beneficios, nosotros decidimos dejar correr, porque pensamos que esa operación nos va a sonreír y en vez de 20 puntos podemos ganar incluso 30 o 40 puntos. Llega incluso la cotización al 1.3182. Como vemos en esta imagen, 17,7, como vemos, 24 puntos de recogida de beneficios hubiéramos tenido, pero nosotros decidimos que no cerramos la operación. Es decir, estamos operando en el mercado sin un criterio claro antes de abrir la operación. Estamos operando de una forma flotante. Estamos operando a expensas de lo que nos dice la cotización y a expensas de lo que nosotros creemos que va a suceder con la cotización de ese producto y su evolución. Es decir, estamos flotando en el mercado, no estamos respetando ni stop de pérdidas ni límite de beneficios. La cotización llega al 1.3182. como punto álgido donde nosotros podíamos haber salido si hubiéramos salido con 20 puntitos de beneficios, como teníamos pensado al principio, pues hubiéramos salido contentos porque la operación nos hubiera salido bien. Pero como nos parecía que la cotización, sobre todo en este movimiento de aquí, como nos parecía que la cotización iba a caer mucho más, decidimos dejar la operación abierta. Y vemos cómo poquito a poco la cotización se nos va dando la vuelta, es decir, cada vez estamos ganando menos puntitos en esa operación que hemos abierto y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo la operación que abrimos en el 1.3207 y que podríamos haber recogido beneficios perfectamente en el 1.3185 o 1.3584 con una recogida de beneficios de 20 puntos, poquito a poco se nos está dando la vuelta. Entramos en la sesión asiática del día siguiente y, como vemos, en la sesión europea alcanza nuestra entrada al mercado. Es decir, el 1.3207, que fue nuestro punto de entrada en venta en esta operación, se nos ha convertido en un punto cero de entrada al mercado. Punto cero donde nosotros decidimos no cerrar la operación, porque después de este movimiento bajista nosotros vamos a esperar a ver si tenemos otro movimiento bajista para poder acabar en un rendimiento positivo con esa operación. Pero como vemos, desde el punto de entrada, desde el punto del 1.3207, la cotización lo que hace es girar al alza. Gira al alza de tal forma que, como podemos apreciar en la siguiente diapositiva, la cotización se nos escapa de estos niveles del 1.3207 de entrada, tiene un impulso alcista muy potente la cotización que nos la lleva hasta el 1.3275. Desde nuestro punto de entrada son casi 70 puntos, 68 puntos exactamente desde nuestro punto de entrada. Ya vamos perdiendo más de 60 puntos desde el 1.3207. Hemos convertido una operación que en un principio debería de haber sido ganadora, con ese objetivo de 20 puntos que nosotros nos marcamos en un principio, la hemos convertido no solo en una operación perdedora, sino que además no hemos respetado nuestro stop de pérdidas, que lo habíamos colocado también a 20 puntos en el 1.3227, no hemos respetado ese stop de pérdidas y la operación se nos ha convertido en una operación muy perdedora, ya muy agresiva y en lo que denominamos una operación flotante con casi 70 puntos de pérdidas. Esta operación flotante no ha acabado todavía, por supuesto, porque nosotros no la cerramos. Nosotros estamos al término de la sesión americana del día siguiente, de los 2 días siguientes de cuando abrimos la operación y decidimos dejarla abierta. ¿Por qué? Pues con la esperanza de que al día siguiente la cotización se revierta, vaya a nuestro favor y por lo menos consigamos cerrar
a cero, es decir, consigamos cerrar en tablas esa operación que ya nos va haciendo mucho daño en nuestra cuenta con esas pérdidas de más de 60 puntos, ¿de acuerdo? Aquí no estamos hablando del capital que hemos metido ni nada, simplemente estamos hablando en recorridos de puntos y en secuencias para explicar en qué consiste y cómo se nos generan, cómo se nos producen estas operaciones flotantes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí recordemos que ya tenemos casi 70 puntos de pérdidas y, como vemos, en los días siguientes ya la cotización se nos va al alza claramente, como vemos día tras día, día 6, día 8, 9, 10, 11. Al final la cotización se nos presenta en el 1,3465. 258 puntos de pérdidas llevamos en esta operación. Es decir, una operación que en un principio nosotros la abrimos al mercado con una estructura de 20 puntos de stop de pérdidas y de 20 puntos de beneficios, por no respetar nuestras barreras, la hemos convertido en una operación flotante muy dañina para nuestra cuenta. En estos momentos, y como comentamos, 258 puntos de pérdidas se nos ha convertido esa operación que en un principio solo nos hubiera generado 20 puntos de pérdidas si hubiéramos aplicado correctamente nuestro stop de pérdidas o hubiéramos aplicado, como vimos al principio cuando abrimos la operación, que fue a nuestro favor, hubiéramos aplicado correctamente nuestro límite de beneficios. Recordemos en la primera diapositiva cómo la cotización fue a nuestro favor y podíamos haber salido con ganancias de 20 puntos porque la cotización fue a nuestro favor. Pero nuestra avaricia y nuestras dotes adivinatorias de pensar que esa operación iba a seguir su curso, iba a seguir bajando, nos ha hecho llegar a estos términos de 258 puntos de pérdidas, porque después tampoco respetamos nuestra orden de stop en el mercado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Diapositiva totalmente esclarecedora. Aquí ya vemos varios meses de evolución de la cotización. Desde que abrimos la operación en venta en el 1,3207, vemos que la cotización ya la tenemos posicionada en el 1,3818, es decir, más de 600 puntos en negativo. 611 puntos en negativo tenemos después de 9 meses de negociación, como podemos ver en la imagen. Después de 9 meses de negociación, la operación, como recordáis, la abrimos en septiembre del año 2013 y vemos cómo poquito a poco la evolución ha ido al alza y no nos ha dado respiro con estas pérdidas actuales de más de 600 puntos. La cotización fluctúa, evidentemente, casi llega a nuestro punto de entrada, pero eso se queda en el casi. Vuelve otra vez a fluctuar al alza para terminar en estos 600 puntos, más de 600 puntos de pérdidas. Pérdidas que nos ha generado una operación que en un principio recordemos que estaba planificada para la negociación de corto plazo. Recordemos que era una operación planificada con un stop de pérdidas y un límite de beneficios de 20 puntos. Recordemos que, en primer lugar, no recogimos beneficios por querer ganar más puntos en el mercado. No ejecutamos el límite de beneficios cuando ya lo teníamos en su sitio. No ejecutamos tampoco el stop de pérdidas. Dejamos correr las pérdidas y así se nos han generado estos rendimientos negativos de 600 puntos. Repito, no estamos hablando de dinero, no hemos dicho si hemos metido un lote, un mini lote, un micro lote o 5 lotes estándar. Simplemente estamos hablando de operativa pura y dura, no de rendimientos de capital, ¿de acuerdo? Los rendimientos de capital vendrían acorde a nuestros planes de negocio y demás. Simplemente estamos explicando en qué consiste una operación flotante y cómo se nos va formando esa operación flotante día a día, semana a semana, mes a mes, incluso año a año. Operación flotante, cáncer totalmente de los operadores y todo por dos razones fundamentales. Bien
porque no tenemos un buen programa y un buen plan de negocio estructurado para negociar en el mercado, o bien porque, aun teniendo un buen plan de negocio estructurado, no respetamos nuestras bases y no respetamos nuestros sistemas y nuestras estrategias operativas. Las estrategias flotantes se dan por estas dos razones. Y como comentaba al principio, no es lo mismo una operación abierta con su plan de negocio estructurado para operar en el mediano y largo plazo que una operación flotante que no nos acordamos ya ni el día que la abrimos. ¿De acuerdo? Una operación flotante es una operación que tenemos en la plataforma de adorno y que muchas veces se nos olvida incluso que la tenemos ahí. Eso es lo que consideramos y lo que entendemos por una operación flotante. Ahora bien, sabemos cómo se va configurando una operación flotante y cómo poquito a poco nos va comiendo el dinero de la cuenta. Pero no solamente eso, las operaciones flotantes tienen muchos más peligros y tienen muchos más puntos en contra nuestra. Porque claro, aquí tenemos en esta diapositiva, atendedme al cursor por favor, tenemos 9 meses de negociación, desde agosto hasta el mes de abril del presente año, ¿vale? Tenemos 9 meses de negociación, pero claro, nosotros no es que hayamos abierto esta operación para una negociación de mediano plazo, no, la abrimos un día para una negociación de corto plazo. ¿Eso qué supone? Que somos operadores de corto plazo. ¿Eso qué supone? Que todos los días estamos entrando al mercado, bien con una operación, bien con dos, bien con tres, bien en dos pares de divisas, bien en uno, pero desde el mes de septiembre hasta hoy hemos trabajado en el mercado, no hemos estado parados en el mercado. ¿Qué supone esto? No solamente ya desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de trabajo, desde un punto de vista laboral y desde un punto de vista de tiempo. Vamos a explicar qué es lo que hemos estado haciendo durante estos 9 meses. Tenemos una operación flotante, como hemos comentado, que poquito a poco nos va comiendo el dinero en nuestra cuenta. Pero claro, todos estos días nosotros también hemos negociado en el mercado y resulta que lo hemos hecho bien. Durante 9 meses consecutivos, día tras día, esto es un gráfico de temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Cada vela es un día de negociación, ¿vale? Entonces, todos los días hemos salido al mercado y, por usar un término un poquito vulgar que a mí me gusta mucho, hemos sudado la camiseta. Hemos trabajado muy bien, hemos operado muy bien todos los días, los rendimientos semana tras semana han sido óptimos, pero ¿qué es lo que sucede? Pues muy sencillo, que todo ese esfuerzo que nosotros hemos hecho durante estos 9 meses en la negociación de intradía, toda esa buena planificación que nosotros hemos hecho para la negociación de intradía, nos la está comiendo una sola operación que abrimos hace 9 meses. Es decir, nuestro rendimiento, nuestro esfuerzo, nuestro saber trabajar en el mercado nos lo está comiendo una operación que tenemos abierta desde hace 9 meses. Una operación flotante, una operación inútil, que única y exclusivamente nos está generando y nos está produciendo daño personal y económicamente hablando. Las operaciones flotantes no solamente son dañinas por dejarlas abiertas, porque si nosotros hubiéramos abierto una operación en septiembre del año 2013, la hubiéramos dejado abierta y no hubiéramos estado trabajando en el mercado, es decir, no hubiéramos estado sufriendo, no hubiéramos estado al pie del cañón todos los días, pues bueno, a estas horas tendríamos generadas unas pérdidas de 600 puntos que acorde al capital que le hubiéramos impreso a esa operación, pues sería de X dinero o de X más 2, depende del dinero que hubiéramos metido, depende de los lotes que hubiéramos metido en esa operación, pero no hubiera llegado más allá, no hubiera sido unas pérdidas, pero hemos estado 9 meses que no hemos operado en el mercado y nos hemos dedicado a otra cosa, a otras labores, a otros negocios y nada más. ¿Pero qué sucede? Que
no hemos estado fuera del mercado. Sucede que hemos estado haciendo un trabajo laborioso. Sucede que hemos estado todas las mañanas siguiendo la sesión europea, todas las tardes siguiendo la sesión americana. Le hemos dedicado 8, 10, 12 horas al mercado, trabajando muy bien, consiguiendo unos rendimientos día a día y semana a semana, y resulta que esos rendimientos, por tener una operación con mala estructura, por tener una operación seguramente con muchos lotes metidos en el mercado, porque hemos ido a buscar 20 puntos y resulta que estamos perdiendo 600, por tener abierta esa operación, hemos tirado por tierra casi un año de trabajo con una buena estructura y con una buena planificación de negocio. Las operaciones flotantes son el cáncer del operador. Las operaciones flotantes son el mal y es lo que lleva de calle a las cuentas, es decir, es lo que tarde o temprano acaba arruinando a las cuentas de la mayoría de los operadores. Al mercado hay que entrar con una estructura de negocio, hay que entrar con una planificación operativa y hay que cumplir y hay que respetar esas claves, hay que respetar nuestros planes de negocio. Convertir una operación bien estructurada de corto plazo en una operación flotante, eso lo hace cualquiera, eso lo hace un niño de 10 años. Ahora bien, conseguir lo que es un buen plan de negocio con una estructura operativa que no nos haga daño en el tiempo, eso es más difícil. Y respetarla es nuestro objetivo. Repito, si nosotros en estos momentos testeamos las cuentas de 100 operadores distintos, el 85% mantiene operaciones flotantes en su cuenta. Estadística pura y dura, estadística real de los mercados. De ese 85%, el 75% acabará con la cuenta de capital que tienen en ese momento. Poquito a poco, mes a mes, año a año, incluso si siguen en el mercado, acabarán con su cuenta, sobre todo si tienen, si esa operación ha sido introducida con muchos lotes al mercado y nuestra cuenta es muy pequeña. Luego ahí también entraríamos a hablar de gestiones de capital y demás, pero bueno, no es el caso y no es el tema de la sesión de hoy. Vamos precisamente, vamos a pasar y vamos a ver otra diapositiva de qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos organizando pues una operativa de corto plazo. Yo tengo aquí la cotización del euro-dólar, ¿vale? En los momentos que está cotizando ahora un poquito por encima del 1,36. Y nosotros planificamos una entrada al mercado en compra en el 1,3617. Es una entrada que nosotros planificamos pues por alguna razón, porque tenemos una estrategia que nos dice que entremos en compra en ese nivel y nosotros entramos en compra. Planteamos lo que es un stop de pérdidas en el 1,3597. Un stop de pérdidas a 20 puntitos. Para negociación intradiaria, bueno, un nivel óptimo y un nivel de beneficios a 20 puntos por encima. Hemos entrado en el 1,3617, bueno, pues lo ponemos en el 1,3637, acorde al estudio estratégico que nosotros tenemos hecho con esa señal de entrada que estamos recibiendo de alguna estrategia que estamos utilizando, ¿de acuerdo? No porque nos dé la gana, no porque queramos o no al azar. Hemos colocado ese stop de pérdidas, ese límite de beneficios y hemos entrado ahí porque hay una estructura que a nosotros nos dice que tenemos alta probabilidad de éxito con una entrada en compra en este nivel, en el 1,3617. Bien, perfecto. Nosotros tenemos la estructura y tenemos nuestro stop de pérdidas y nuestro límite de beneficios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que los stops de pérdidas o los límites de beneficios los podemos colocar o no en la plataforma de negociación. Hay quien coloca los stops y límites de beneficios en la plataforma de negociación y hay quienes no colocan los stops y límites en la plataforma de negociación. Tan loable y tan legible es una forma como la otra. Simplemente hay que respetar, porque hay quienes colocan los stops de pérdidas en la plataforma de negociación y antes de que los toquen los quitan, o sea que me da igual, que me da lo mismo. El respeto fiel de los stops y de los límites de beneficios es el primer paso para convertir una operación normal de corto plazo en una operación
flotante. Si nosotros nos marcamos, bien colocándolo en nuestra plataforma de negociación, o bien teniéndolo en nuestra cabeza, o bien apuntándolo en un papelito al lado de nuestro equipo informático, si nos marcamos un stop de pérdidas y un límite de beneficios con una entrada al mercado, hay que cumplirla, sí o sí, porque nunca sabemos hasta dónde puede llegar la cotización de un producto. Lo hemos visto anteriormente con la cotización del euro dólar, como una operación que hemos abierto en el 1.3207 se nos ha ido hasta la zona del 1.38 sin respirar, ¿de acuerdo? Se nos ha ido y nos ha generado 600 puntos en 9 meses de negociación. Y ha sido una época donde el euro dólar no se ha movido mucho. Si nos pilla en el año 2008, en el año 2009, esos 8 o 9 meses nos podía haber generado pérdidas incluso de 2.000 puntos. Estamos hablando de un periodo donde la cotización del euro dólar en el mediano plazo se está moviendo muy poquito. ¿De acuerdo? Porque no solo lleva implícita una operación flotante, una cantidad de puntos determinada, de 600, de 500. No, puede ser que en 9 meses nos genere una operación flotante 900 puntos o puede ser que nos genere unas pérdidas de 2.500 puntos. Eso nunca lo sabemos. ¿Cuál va a ser la celeridad de esa operación flotante y en cuánto tiempo nos va a barrer el dinero de nuestra cuenta esa operación flotante? En definitiva, la estructura de cada operación introducida al mercado, ya sea de corto plazo o de mediano plazo o de largo plazo, debe de ser estructurada y debe de ser siempre con unas barreras de stop de pérdidas y de límites de beneficios. Vamos a ver a continuación riesgos y en qué momentos nos dejamos correr esas pérdidas más fácilmente a la hora de operar. ¿Dónde están los mayores peligros a la hora de dejarnos correr una operación en contra nuestra? En primer lugar, nos vamos a fijar en esta diapositiva. Vamos a tener un dato macroeconómico. El día 8 de mayo vamos a tener un dato macroeconómico, nos da igual el que sea, pero nosotros sabemos que vamos a tener un dato macroeconómico a las 2 de la tarde, cuando sea, ¿no? Y decidimos entrar al mercado antes de ese dato macroeconómico. Decidimos entrar al mercado bien porque nos hemos hecho caso de algún informe que hemos leído por ahí de que el euro dólar se va a ir al alza, bien por nuestro instinto, bien porque nosotros hemos hecho un estudio técnico y un estudio fundamental que nos dice que la cotización del euro dólar se va a ir al alza y decidimos abrir una operación en el 1.3940. Precio de compra en el mercado 1.3940. Decidimos abrir la operación 15 minutos antes o media hora antes de que se publique ese dato macroeconómico. Con un límite de beneficios a 60 puntos, el límite de beneficios lo hemos puesto en el 1.4000 y un stop de pérdidas que lo hemos puesto en el 1.3880. ¿De acuerdo? Es decir, 60 puntitos por debajo también. Resulta que nosotros hemos colocado una buena estructura operativa con un stop de pérdidas y un límite de beneficios y con la gestión de capital que nosotros hayamos creído conveniente para esa operación, en la cual no vamos a entrar a detallar. Repito, estamos viendo las operaciones flotantes y sus peligros desde un punto de vista operativo, no desde un punto de vista de gestiones de capital. Hemos abierto la operación y en un primer momento vemos cómo nos sonríe y casi nos toca nuestro límite de beneficios, pero no llega a tocarlo, se queda unos puntitos por debajo y no llega a tocar nuestro límite de beneficios. Vemos un movimiento brusco y al llegar al stop de pérdidas decidimos no cerrar la operación porque ya ha caído mucho la cotización. Pensamos nosotros con dotes adivinatorias, esas que nunca sirven para nada en el mercado, bueno, mejor dicho, sí sirven para buscarnos la ruina, ¿no? Pero nosotros cuando llega al 1.3880 decidimos que ya ha tenido un movimiento bajista muy potente y decidimos bien quitar nuestro stop de pérdidas de la plataforma si lo hemos colocado o si no lo hemos colocado decidimos dejar la operación abierta porque se tiene que dar la vuelta. Según nuestro criterio se tiene que dar la vuelta porque sí, porque lo decimos nosotros, porque sabemos más que el mercado, sabemos más que los grandes inversores y decidimos que ahí se tiene que dar la vuelta. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no se da la vuelta. La cotización
sigue cayendo y seguimos recogiendo pérdidas. Volvemos a convertir lo que es una operación con una buena estructura, con un buen planteamiento, volvemos a convertirla en una operación flotante. Volvemos a dejar que el mercado haga con nosotros, hablando claro, lo que le dé la gana. Dejamos que el mercado nos coma los rendimientos otra vez. En datos macroeconómicos tenemos mucho peligro de que estas operaciones flotantes surjan en nuestras cuentas. ¿Por qué? Pues porque el stop de pérdidas hay veces que el broker no lo ejecuta, aunque lo tengamos colocado en nuestra plataforma de gráficos. Eso debéis de saberlo. Me imagino que quienes sois operadores experimentados ya lo sabéis de sobra, ¿no? Que hay veces que en momentos de volatilidad el stop de pérdidas, el broker se salta el stop y no lo ejecuta. ¿De acuerdo? Entonces, corremos el riesgo de que cuando ya llegamos a 60 puntos de pérdida, es decir, ya tengo 60 puntos de pérdidas, tengo que esperar a ver si recupero algo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en vez de recuperar más, recibo 160 puntos de pérdidas en esa operación por no ejecutar el stop de pérdidas a tiempo. Convierto otra operación flotante en un momento de riesgo, donde o bien debería de haber ejecutado mi stop y mi límite de beneficios a tiempo, o bien no debería de haber entrado al mercado si es que no tengo un buen plan de negocio estructurado. Vamos a ver ahora por horarios. Vamos a ver qué horario es peligroso a la hora de dejar una operación flotante abierta en el mercado, sobre todo para los operadores europeos. Vamos a hablar de las 19 GMT, de las 20 GMT, ¿vale? Lo que son las 20 o 22 horas del horario europeo actualmente. ¿Por qué es peligroso dejar abiertas operaciones en esos horarios? Muy sencillo. Nosotros vamos a imaginar que hemos abierto una operación al mercado en este cruce, en el libra con el dólar australiano. Hemos abierto una operación en venta en el 1,8093. La hemos abierto a las 15 GMT del día de hoy. Vamos a suponer que es el día de hoy o el día de ayer, me da igual. Vamos a suponer que abrimos una operación en venta y que colocamos un stop de pérdidas en el 1,8113, 20 puntitos por arriba de donde hemos abierto la operación en venta, que en ningún momento nos hubiera llegado a nuestro límite de beneficios, porque se dio la vuelta enseguida. Pero la condición de mercado es muy pobre, como vemos, está muy paralizada. Cuidado, esta condición de mercado es muy traidora. ¿Por qué? Porque nos parece que está muerta, nos parece que no se mueve, que no tiene fluctuación y tomamos una decisión y decimos, bueno, pues nos vamos a la cama a dormir y mañana por la mañana nos levantamos porque seguramente la cotización esté por aquí en estos niveles o incluso me haya regresado a los niveles de entrada. Es decir, estos horarios donde las cotizaciones suelen mostrarse mortecinas, suelen mostrarse muy paradas, cuidado con estos horarios porque son muy peligrosos. Repito, sobre todo para los operadores europeos, porque nos da la tentación de dejar operaciones abiertas para el día siguiente. ¿Qué sucede? Que cuando nos levantamos por la mañana, en vez de tener 20 puntos de pérdidas, tenemos 50. Operaciones flotantes, operaciones con peligro de riesgo, horarios con peligro de riesgo para dejar operaciones flotantes abiertas, sobre todo al término de la sesión americana, cuando en Europa ya estamos a punto de irnos a la cama. Repito, esos horarios son muy peligrosos porque nos tienta la cotización a no ejecutar nuestro límite de beneficios o a no ejecutar nuestro stop de pérdidas y a dejar correr la cotización. Mañana por la mañana cuando nos levantemos, pues sí, evidentemente podemos tener la operación en positivo, evidentemente, pero también la podemos tener en negativo. Y cuando ya tenemos 50 puntos de pérdidas en vez de 20, que era donde nosotros habíamos plantado nuestro stop de pérdidas, ya nos duele muchísimo cerrar esa operación y empezamos a pensar, 50 puntos de pérdidas, ¿cómo voy a cerrar la operación ya con 50 puntos de pérdidas? Si voy perdiendo $500, por poner un ejemplo, si hemos metido un lote estándar, bueno, pues voy perdiendo $500, voy a ver si en el día de hoy recupero algo.
Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el día de hoy esos 50 puntos se me convierten en 70 de pérdidas. Y así sucesivamente. Mantenemos otra operación flotante abierta en el mercado, sin ningún criterio, sin ningún estudio, simplemente porque no queremos ejecutar esa orden de pérdidas, porque no queremos que nuestra cuenta, nuestro balance se vea perjudicado. Pero esa operación a lo mejor no vuelve nunca en la vida. Tenemos ejemplos de cotizaciones de pares de divisas, por ejemplo el dólar yen, que en 1985 cotizaba en los 260 yenes por dólar y hoy día cotiza en los 100 yenes por dólar. Si nosotros hubiéramos abierto una operación en el dólar yen en 1985 en compra, a estas horas nos hubiera barrido 50 cuentas, nos hubiera barrido muchos miles de dólares. Nunca sabemos. Ustedes deben de tener en cuenta que no podemos jugar a ser adivinos en el mercado porque nunca sabemos cuál va a ser el comportamiento de una cotización. Podemos analizar, podemos estudiar, podemos incluso intuir, pero nunca podemos adivinar hacia dónde va a ir una cotización o hacia dónde no va a ir una cotización, que al fin y al cabo es lo de menos, porque en el mercado de divisas podemos ganar tanto al alza como a la baja. Lo que debemos de saber y lo que debemos de hacer es tener un buen plan de negocio estructurado para esos pares de divisas que nosotros estamos operando y cumplirlos a rajatabla, sin salirnos del guión. Vamos a ver otro caso en el cual corremos peligro de dejar una operación flotante abierta en el mercado. Un gap, lo que conocemos como gap, un hueco en la cotización. Por ejemplo, en los productos que tienen aperturas físicas, cuidado con ellos, por ejemplo el DAX Etra alemán, que lo estamos viendo, quienes siguen el DAX Etra, sabéis que nosotros en Forex Índices lo analizamos todos los días y lo seguimos, lo operamos todos los días, pues casi siempre abre con un hueco, con un gap, ¿de acuerdo? Si nosotros el día de ayer, esto es el gap del día de hoy, del día 25 de junio, si nosotros el día de ayer hubiéramos dejado abierta una operación, cuando cerró el DAX ayer por la noche, nos hubiéramos encontrado con la sorpresa que en el día de hoy nos ha abierto con un gap de 30 puntos por debajo. Si nosotros hubiéramos tenido colocado un stop de pérdidas un poquito por debajo, no nos hubiera ejecutado el stop de pérdidas. ¿Por qué? Porque hay un gap, hay un hueco. De nada nos hubiera servido este stop de pérdidas. ¿Por qué? Porque donde no hay cotización, el broker jamás nos puede ejecutar un stop de pérdidas, a no ser que sea un broker con stop garantizado. Que hay algún broker que sí sirve un stop garantizado, pero los mínimos son muy pocos en el mercado, los brokers que sirven stop garantizados y son muy caros, ¿de acuerdo? Entonces, otro peligro que tenemos es cuando una cotización de un producto con una apertura física abre con un gap. También nos duele. Si esta mañana nosotros colocamos un stop de pérdidas porque ayer por la tarde decidimos dejar una operación, porque también intentamos ser adivinos y dijimos, no, ya ha retrocedido demasiado en el día de hoy, mañana seguro que va a abrir con una recuperación al alza. Intentamos jugar adivinos y lo único que conseguimos con jugar a adivinos es que nada más abrir el mercado tenemos 30 puntos más de pérdidas que teníamos ya en el día de ayer. Y además se nos ha saltado el stop de pérdidas el broker. No es que se lo haya saltado, se lo ha saltado pero lícitamente, es decir, no ha hecho nada raro el broker, sino que donde no hay cotización no puede ejecutar nunca un broker un stop de pérdidas. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que al tener estas pérdidas, al haber se saltado el stop de pérdidas donde nosotros pensábamos cortarlas, ya tenemos muchas más pérdidas de las que realmente habíamos pensado en un principio. ¿Qué hacemos? Dejar abierta la operación. Estamos corriendo otra vez y estamos cayendo otra vez en la misma trampa. Una operación flotante. Nosotros no sabemos si va a volver la cotización, si no va a volver. Si os pica la curiosidad, en el día de hoy sí ha vuelto, ha cubierto el gap y bueno, sí que ha vuelto. Pero es una operación, ¿vale?, que podría haber continuado su rumbo, podría haber continuado su curso bajista y la hubiéramos convertido en otra operación flotante.
Cuidado con los gaps de apertura. En el mercado de divisas el único gap de apertura físico que tenemos es el semanal, el domingo por la noche cuando abra el mercado. No suele haber grandes huecos. Si el mercado está tranquilo durante el fin de semana, generalmente no suele haber grandes huecos, pero sí suele haber algún gap, ¿vale? De 20 puntitos, de 25. Cuidado porque los gaps en momentos de aperturas físicas de mercado son peligrosos a la hora de dejar correr y de crear otra operación flotante en el mercado. Bueno, hemos hecho un recorrido por las operaciones flotantes, cómo se nos van configurando en nuestras cuentas, cómo nos van haciendo daño a nuestras cuentas, cómo día a día nos van arañando, cómo día a día van generando pérdidas de capital, cómo esa esperanza que en ocasiones nunca llega, de que la cotización se dé la vuelta, cómo son inútiles totalmente estas operaciones flotantes, cómo al final acaban echándonos del mercado. La única negociación, como siempre digo, es la negociación estructurada, con planes perfectamente, con sus gestiones de capital impresos, con su plan operativo. Una cosa es el plan operativo y otra cosa es el plan de negocio, el plan estructurado en cuanto a gestiones de capital, y entre las dos debemos de conjugar el plan de negocio final, de acuerdo a un plan de negocio final que debemos de respetar y que debemos de trabajar todos los días, si somos operadores intradiarios, o todas las semanas, o si somos negociadores de mediano o de largo plazo, también debemos de cumplirlo. Debéis de tener en cuenta que no nos sirve una estructura de negocio de corto plazo, no nos sirve para negociar en el mediano ni en el largo plazo. Cada espacio temporal necesita de su estructura de negocio. Las operaciones flotantes generalmente se producen precisamente por no saber distinguir lo que es un plan de negocio de corto plazo de un plan de negocio de mediano plazo de otro de largo plazo. Cada espacio temporal debe de tener su propio plan de negocio y debe de tener su propia estructura operativa para que operaciones que son de corto plazo no se nos conviertan en operaciones flotantes. Bueno, pues acabamos lo que es la conferencia. No sé si nos queda en algunos minutitos para responder alguna dudilla que tengáis por ahí. Por favor, moderador, ¿me puedes confirmar si nos quedan algunos minutos para poder responder alguna duda o alguna pregunta que se haya generado a lo largo de la sesión? Bueno, si tenéis alguna duda o algún comentario sobre la sesión, podéis ir colocándolo en el chat, ¿de acuerdo? Y en un minutito damos respuesta a esas dudas o esas preguntas que se os puedan haber generado a lo largo de la sesión con las operaciones flotantes. Como he comentado al principio, es el cáncer de los operadores. La mayoría, el 85% de los operadores se van del mercado por culpa de las operaciones flotantes, ¿de acuerdo? Operaciones flotantes que debemos de evitar a toda costa. Y la única forma que tenemos de evitar esas operaciones flotantes es teniendo un buen plan de negocio y después respetando ese plan de negocio. Bueno, vamos a ver alguna dudilla, alguna pregunta que tengamos por aquí. Sí, Javier Primero Pez Ginar nos dice, ¿puedes repetir los horarios? Gracias. Sí, vamos a ver, mira, volvemos a la diapositiva de los horarios, ¿de acuerdo? Los horarios peligrosos, sobre todo para los operadores europeos, están entre las
17, 18 GMT. ¿Por qué? Porque el mercado se queda muy parado, como estamos viendo en la diapositiva. Eso lo podéis apreciar día tras día y semana tras semana, ¿no? Llegan esos horarios, nos parece que la cotización ya no tiene fuerzas para seguir avanzando en este caso, para seguir retrocediendo en otros, ¿vale? Nos fiamos, dejamos operaciones abiertas y al final, al día siguiente, la hemos convertido en operación flotante. Para la negociación intradiaria no es óptimo operar en el mercado a partir de las 15:30, 16 GMT. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los volúmenes de negociación ya disminuyen muchísimo, el pescado está vendido ya en sesión americana, las bolsas europeas prácticamente ya han cerrado todas y de ahí que no sea óptimo trabajar en el mercado ya a partir de esos horarios y sea muy peligroso dejar operaciones abiertas para el día siguiente en estos horarios. Javier Ponce nos dice, para usar trailing stop, ¿cuál es el criterio para elegir el nivel de puntos? Vamos a ver, es que el trailing stop es una herramienta inútil y perjudicial. El trailing stop solo te lleva a la ruina. El trailing stop es inútil desde todos los puntos de vista. ¿Por qué? Porque el trailing stop se limita a gestionar puntos, no se limita a gestionar capitales. Cuidado con el trailing stop y mucho menos hoy día. El trailing stop utilizado en el mercado de divisas en las condiciones de mercado que tenemos actualmente es totalmente contraproducente. Repito, cuidado con los trailing stop. Nos hace salir de nuestros planes de negocio, nos hace salir de nuestras gestiones de capital. Inútil, contraproducente y todo lo que se le pueda añadir a esta herramienta es poco, pero todo negativo para el operador. Sin duda alguna, y más en las condiciones de mercado que tenemos actualmente en el mercado de divisas. Ten cuidado, Javier Ponce, con las herramientas que utilizas en el mercado, asesórate bien por profesionales porque hay herramientas, el 95% de las herramientas que se utilizan para la negociación en el mercado son contraproducentes e inútiles. Isabel, creo que sí se ha grabado esta sesión. De todas formas, si nos lo puede confirmar el moderador, mejor, pero creo que sí ha sido grabada esta sesión. Javier Atencio nos dice, la cantidad de puntos a poner de stop deberían de ser igual que la cantidad de puntos que vamos a buscar en el mercado. Javier, eso es muy elástico, eso depende de tu estrategia, depende del producto que estés operando, depende de la temporalidad en la que estés operando, depende de la sesión operativa, depende de si vamos a tener datos macro o no. Eso nos llevaría otras 3 sesiones el explicarlo y no es el caso de la clase de hoy, ¿vale, Javier? Sé que eres seguidor nuestro desde hace tiempo, pero nos llevaría 3 horas el explicar todo el engranaje, ¿no?, que supone el colocar el stop de pérdidas y el límite de beneficios, Javier. Pero eso va a depender mucho de tu planteamiento estratégico, de tu estudio de mercado, del producto que estés operando. En definitiva, cada estrategia tiene su clave, cada estrategia y cada temporalidad, sobre todo cada temporalidad gráfica tiene su clave para aplicar el stop de pérdidas y el límite de beneficios. No es lo mismo aplicar un stop de pérdidas y límite de beneficios en un par como el libra-dólar que en otro cruce diferente como el libra-yen. No es lo mismo aplicarla en una temporalidad de 5 minutos que en una temporalidad de 1 hora. ¿De acuerdo? Eso existe todo un engranaje y todas unas claves que nos llevaría muchísimo tiempo. No nos da tiempo en estos 5 minutillos que nos quedan para contestar a las preguntas. ¿Vale, Javier? Carlos Eduardo Oñate Garrido nos dice, lo único que respeta una operación flotante es un bajo apalancamiento, de lo contrario es una muerte anunciada. Sí, Carlos Eduardo, pero obvias y omites un dato, y es que una operación flotante, como he dicho al principio del webinario, al principio de la conferencia, no puede ser considerada una operación que tú abres con bajo apalancamiento, con vistas a dejarla abierta durante 6 meses, 1 año o 2 años, porque eso no es una operación flotante, Carlos. Eso es una operación que tú has abierto al mercado con una estructura de negocio. Repito, operación flotante
es una operación de corto plazo que se convierte en una de mediano largo, sin estructura, sin criterio, y acaba convirtiéndose en eso, en una operación flotante. Pero una operación donde vamos a buscar 500 puntos al mercado o 800 puntos al mercado con poco lotaje en esa operación y con una estructura, con un stop de pérdidas, con un límite de beneficios y con un estudio, tanto análisis técnico como análisis fundamental de esa operación, perfecto. Eso no es una operación flotante, Carlos. Una operación flotante es la operación que abrimos con mucho riesgo para pocos puntos y la dejamos correr en el mercado en contra nuestra. Pedro Puertas nos dice, ¿crees que hay que ser riguroso cuando alcanzas tu profit y salirte? Gracias, por supuesto, sin duda alguna. Tan riguroso hay que ser en el stop de pérdidas como en el límite de beneficios. Hemos visto, y si ha quedado grabada la sesión y lo queréis volver a ver, al principio de la sesión de hoy, cómo una operación que hemos ido a buscar 20 puntos al mercado, que en un principio fue positiva porque nos tocó nuestro límite de beneficios, al final se ha convertido en una operación flotante por querer ganar más puntos de los que nos corresponden. Evidentemente, tanto el stop de pérdidas como el límite de beneficios deben de ser colocados, deben de ser ejecutados rigurosamente. Y repito, no implica que los coloquemos en nuestra plataforma de negociación, implica que debemos de respetar la barrera, bien aplicándolo manualmente y clicando en la operación cuando llegue al nivel que nosotros nos hemos marcado como límite de beneficios o como stop de pérdidas, o bien si queremos colocarlo en la plataforma del broker directamente para que lo ejecute de una forma automática. Me da igual una forma que la otra, pero rigurosamente tanto el profit, tanto el límite de beneficios como el stop de pérdidas deben de ser ejecutados rigurosamente. No os dejéis engañar por el dejar correr los beneficios, y mucho menos en los tiempos que corremos donde las cotizaciones están enrangadas. No os dejéis llevar, como nos decía por ahí arriba otra persona con el trading stop, que eso no nos lleva nunca a buen puerto. Los planes de negocio estructurados por tramos es la única forma de sobrevivir en los mercados de renta variable en el año 2014. En el año 2025 no sabemos, pero en el año 2014 es la única forma de sobrevivir. Bueno, me dicen por aquí que debemos de finalizar la sesión. Nada más, muchísimas gracias. Ya sabéis dónde estamos, ¿vale? En Forex Índices. Ahí tenéis nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico, ¿de acuerdo? Si tenéis algún problema, si queréis información sobre nuestros planes de negocio, planes de enseñanza, gestiones de capital, lo que sea, todo relacionado con el mercado, os podéis poner en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Sabéis también que tenemos nuestros servicios gratuitos de chat, de sala de trading, análisis diarios, semanales, en fin, absolutamente de todo relacionado con el mercado lo podéis encontrar en Forex Índices. Siempre, como decimos, con mucha profesionalidad y con mucha puntualidad. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, estar aquí compartiendo este espacio y mañana nos volveremos a ver en el mercado a primera hora de la mañana europea. Muchas gracias a todos los asistentes, por supuesto, muchas gracias a FX Street y mañana también nos veremos ya en directo, retomaremos las sesiones de apertura americana a las 12:30 GMT aquí en FX Street, ¿de acuerdo? Hemos tenido un parón de una semana por unas razones y por otras y mañana volvemos a las 12:30 en directo para plantear la operativa de la sesión americana. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana.